Ministerios Ebenecer Tucurrique presenta Tiempo de Palabra. Tema principal: Evangelismo. Invitados: Pastor Juan Castillo y Pastor William Hernández. Gracias. Damos la gloria al Señor, agradecidos con Dios que nos deja volver a encontrarnos, iglesia, congregación. Es sábado, ya por la noche, entrando la noche a este momento. Está clarito para que ya sean las 6, ¿eh? Pero bueno, estamos contentos, agradecidos con Dios que nos deja volver a encontrarnos una vez más, iglesia. Felices de verdad de poder seguir creciendo juntos como pueblo de Dios que somos, alegres que el Espíritu de Dios dice su palabra, y no nos cansaremos de decirlo, dice donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Y bueno, aquí vemos solo en pantallas ahora mismo que ustedes pudieran ver 4 personas más las que están trabajando. Así que sabemos que el Espíritu Santo de Dios está aquí, contentos, Olmán, agradecidos con Dios que nos deja una vez más. Amén, amén. Hola, buenas tardes, que Dios los bendiga a todos, Pastor William, Pastor Juanito, qué bendición de verdad poder compartir con ustedes una vez más, de verdad, sumamente agradecido con Dios por el privilegio que nos da de poder compartir con siervos de Dios, ¿verdad? Donde vamos a poder crecer, donde vamos a poder aprender, donde vamos a poder pues desarrollarnos cada vez más en esa misión que Dios quiere para con cada uno de nosotros, aquí dispuestos a seguir aprendiendo siempre. Bienvenidos, pastores, de verdad. Mi pastor Luis, gracias por esta oportunidad, porque de verdad que es un privilegio poder compartir con hombres grandes de Dios. Y bueno, nada, aquí estamos, en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. Amén. Pastores, Pastor Juan Castillo y Pastor William Hernández, que nos bendicen en esta segunda edición. Ayer vi, creo, el anuncio de El Reloj de Dios, dice que ya está cerca de la 40 edición. Nos falta un poquito para alcanzarlo entonces, ¿verdad? Nosotros vamos a la segunda, pero otra vez agradecidos, Pastor Juan Castillo. Bienvenido. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Damos gracias al Señor y gracias al Pastor Luisito por darnos este hermoso privilegio de poder compartir con ustedes en este hermoso programa. Amén, amén. Y Pastor William Hernández desde Alajuela, no, pero más bien desde Grecia. Ya Grecia está más de aquel lado que de aquí, ¿verdad? Amén, Pastor, Dios me lo bendiga. Amén, un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. Pastor Juanito, bendiciones, un gusto poder verte también. Mano Olman también, gusto de verlo también. Pastor Luis también, muchas gracias por este hermoso privilegio, ¿verdad? Para mí pues es un privilegio y una muy grata sorpresa, ¿verdad? Poder estar acá compartiendo con ustedes y esperando, claro, así que el Espíritu de Dios tome el control, ¿verdad? De nuestras palabras, y como la palabra nos lo muestra, ¿verdad? Que todo lo que hablemos y hagamos sea para edificar, para consolar y aún para exhortar. Así que muchas gracias, pastores, y adelante, ¿verdad? Un privilegio estar acá. Primeramente, Dios, todo sale como el Espíritu Santo lo tiene programado. Amén. Amén. Y bueno, iglesia, otra vez decíamos la segunda oportunidad que Dios nos regala, y queremos seguir aprendiendo del tema de la semana anterior, Olman, donde comenzamos a hablar de evangelismo, ¿cierto? Quizás bueno, la iglesia tiene grandes necesidades, y bueno, cuando hablamos de la iglesia, hermanos que ahora mismo ya están congregados, a mí me gusta decir, pastores,
y Olman me gusta decir congregados. Yo sé que hay que conectarse, pero me gusta más decir congregados, y bueno, los que ahora mismo ya están congregados, de las muchas, no sé si decir necesidades, eh, pero sí circunstancias, tal vez podríamos decir circunstancias, Olman, que la iglesia de hoy tiene. Una de ellas, decíamos la semana anterior, el evangelismo, ¿cierto? La necesidad de que la iglesia de alguna manera vuelva a encontrarse con aquello que antes hacíamos con más, de una forma más regular. Era algo que nos identificaba más hace algunos años atrás. Y decíamos la semana anterior, pastores y Olman, que la iglesia necesita regresar ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que nos vuelve a ocupar esta tarde ya, tarde de sábado 21, ¿sí? 21. Son en buena teoría las 6:04 de la tarde. Está otra vez un poco, son de esos días lindos, porque mire qué belleza, y contentos, ¿verdad? Así que bueno, hoy escuchar, Olman, poder escuchar a los pastores, para que ellos puedan bendecirnos, aportar más referente a este tema. Amén. Pastor Juan, ¿qué te parece si seguimos conversando sobre esto, sobre lo que es evangelismo, y ahora mismo nos compartes? Decíamos la semana anterior, hablábamos de Jueces, del capítulo 2, no pudimos como entrar de lleno, ¿verdad? Apenas, porque nos llevó Dios en una dirección, obviamente, que tiene que ver con evangelismo. La pastora Judith me hablaba en algún momento y me decía necesariamente tendríamos, al hablar de evangelismo, tendríamos que hablar inclusive del evangelismo en los niños de nuestras congregaciones. Así que el tema es no solo amplio, sino necesario que nosotros lo refresquemos, ¿verdad, pastor? Entonces, para eso estamos aquí juntos, para aprender, pastor. Amén, Luisito. Mira, como bien decías, creo que el evangelismo es la tarea principal, ¿verdad?, que el Señor nos dejó antes, la palabra lo dice, antes de que Él ascendiera a los cielos. Le dijo a sus discípulos, les dijo, ir y predicar el evangelio, ¿verdad?, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí entendemos que la tarea principal, la gran comisión, digámoslo así, del Señor fue hacer evangelismo. Hacer evangelismo es expandir el evangelio por todo el mundo, por todas las naciones. Entonces, yo creo que el evangelismo, hermanos, es una de las tareas más importantes, y si no decirle la principal, que el Señor dejó antes de que Él ascendiera en los cielos. Y no solamente lo dejó para esa época, digámosle así, sino que lo dejó hasta que Él vuelva a venir por nosotros, ¿verdad?, en el arrebatamiento. Entonces, creo que el evangelismo es algo bien, bien importante, que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos, pero también a la vez nos capacitemos, ¿verdad?, para poder hacer esa tarea primordial, extender la red, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una tarea muy importante, es una tarea muy hermosa, es una tarea principal que el Señor nos ha dejado, de expandir el evangelio, pero también creo yo que el evangelismo necesita una capacitación, digámosle, una preparación para poder extender, digámosle, la red de una manera correcta, tal como el Señor se lo dijo a Pedro cuando se apareció. Le dijo, extiende la red a mano derecha, le dio una instrucción, le dio una instrucción hacia dónde tenía que extender la red. Entonces, yo creo que también es importantísimo, digamos, ser instruido en esta materia, ser capacitado en esta materia.
Y el evangelismo yo lo veo, ¿por qué digo como una tarea principal? Porque como si bien ustedes saben, mis amados consiervos, nos han enseñado que la mano del Señor representa los 5 ministerios, porque así lo dice Habacuc capítulo 3, versículo 4, lo dice: su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y ahí se oculta el poder. Entonces, nos han enseñado que en la mano están representados los 5 ministerios. Por ejemplo, ven en el dedo pulgar, ven el ministerio apostólico, en el dedo índice el ministerio profético, pero en este dedo se ve el ministerio evangelístico. Y si nosotros ponemos esta mano, el dedo que sobresale es este dedo, ¿verdad? Entonces, a mí me da a entender que la labor evangelística, digamos, el ministerio evangelístico, la labor evangelística, es una tarea sobresaliente, es una tarea principal de la cual nosotros tenemos que llevar a cabo y cumplir tal y como el Señor lo dijo, ¿verdad? Viendo esto, pastor. Y bueno, pastor Juanito, nos devuelves en un sentido yo diría que al rema, que por lo menos yo recogía de una forma muy puntual la semana anterior, a pesar de que siempre mencionamos mucho Efesios capítulo 4, verso 11, pero la semana anterior cuando el apóstol Juan nos hablaba una vez más de Efesios capítulo 4, verso 11, pero mencionó al evangelismo, es decir, pero ya como Roma, como ministerio. Y ahora el apóstol Juan una vez más habla de la necesidad de evangelizar. Lo menciona y dice una vez más la gran comisión. Entonces, lo que quiero decir es parte de aquello que necesita la iglesia de hoy en día es bueno, capacitarnos, trabajo para nosotros, pastores, capacitar a la iglesia, pero al final abrazar ese llamado, si es una gran comisión, no sé si decir, creo que no está fuera de orden decir un gran llamado a evangelizar, ¿verdad? Hablar del Señor. Otra vez hablas de capacitarnos, pastor Juanito, pero yo insisto, y tengo una pregunta para hacer. De pronto yo a lo mejor la hice la semana anterior, sin embargo, voy a guardármela unos 2 minutitos más para conocer pastor William. De pronto se puede seguir aportando a esto que ya estamos retomando en este día. Amén. Gloria a Dios. Pues claro, lo explicaba el pastor Juanito, ¿verdad? En esa figura tan preciosa que puso con los dedos de la mano. Amén. Y él le explicaba acerca de que el dedo, cuando ponemos nuestra mano, ¿verdad? El dedo de en medio sobresale, ¿verdad? Y esto podemos tipificarlo también como una punta de lanza, ¿verdad? Como algo que va abriendo brecha, mis amados hermanos. Y si nosotros lo vemos literal y espiritualmente, el trabajo del evangelista, del evangelismo, yo quiero decirlo así, espero me dé a entender. Si no hubiera evangelistas, mis amados hermanos, si no hubiera quien hiciera evangelismo, los demás ministerios, entiéndase, profeta, pastor, maestro y apóstol, no tendríamos a quien enseñarle nada. ¿Por qué? Porque es el evangelista el evangelismo, no solamente me refiero al ministerio primario, ¿verdad? El que va a pescar esas almas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya el apóstol se encargue de darle la doctrina, ¿verdad? El maestro de enseñar, el pastor de ir quitando todas aquellas cositas que no agradan y tener el alimento diario, ¿verdad? Y el profeta para poder trazar y guiar un camino para que en el nombre de Jesús, pues esas almas que en el evangelismo y el evangelista ha rescatado, ¿verdad? Como la Biblia lo muestra, aún muchas almas son rescatadas del mismo fuego del infierno, mis amados hermanos.
Y esa es la importancia, como lo decía el pastor Juanito, ¿verdad?, de la delegación que el Señor Jesús nos ha dado a todos nosotros como ministros. El pastor Juanito también hablaba acerca de una capacitación, y en la Biblia, mis amados hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5, hay algo muy, muy importante que va vinculado con lo que decía el pastor Juanito. Y el evangelismo podemos ver acá que es una delegación también, porque así como el Señor Jesús nos delegó, no solamente a los ministros de aquel tiempo, ¿verdad?, sino también a nosotros, el hacer esa obra, ese ministerio de evangelismo. También en esta cita que quiero leerles de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo le está haciendo una delegación, está haciendo un encargo, está también dando un mandato, digámoslo así, para que el evangelismo no se descuide. Y hay una cita que a mí, una versión, mejor dicho, porque es la misma cita, que a mí me llamó mucho la atención. Y cuando yo percibí esto, lo recibí en mi espíritu, yo le pregunté a mi esposa, le leí la cita, ¿y qué pensás de esto? Le dije, y ella me respondió exactamente lo que yo recibí. Pero vamos a leer esta cita y luego les leo la otra versión para poder entender un poquito mejor y que nosotros podamos desarrollar esta obra, mis amados hermanos. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al versículo 5, dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí, dice, maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán, escuchen qué tremendo esto, sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y aquí viene esta base muy importante, pero tú, le dicen, mientras que la gente se está apartando, volviendo a mitos, tienen comezón de oído, están acumulando maestros según sus propias necesidades, le dice, mientras que la gente haga todo eso, tú sé sobrio en todas las cosas, dice, sufre penalidades y haz, dice esta versión, el trabajo de un evangelista. Y termina diciendo, cumple tu ministerio. Entonces aquí algo muy importante que a mí me ha llamado mucho la atención es que lamentablemente, como lo decía el pastor Luisito al principio, que la iglesia vuelva a hacer ese evangelismo que se hacía al principio. Lamentablemente en muchos lugares, estoy refiriéndome a nivel general, ¿verdad?, de la iglesia, los ministros se han encargado más tal vez de darle a la gente lo que ellos quieren más que lo que necesitan, y se nos ha olvidado, mis amados hermanos, que mientras que el mundo esté haciendo y esté pasando aún penalidades y todo lo que está sufriendo, nuestro trabajo como ministros, porque es una delegación, es hacer evangelismo. ¿Amén? Realmente lo decía el pastor Juanito, hay que capacitar, mis amados hermanos, pero dentro de esa capacitación también viene lo que se nos ha estado enseñando ya por años, mis amados hermanos, desde la cabeza, que es el apóstol Sergio, y claro que sí, el apóstol Juan también nos lo ha estado enseñando acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Hay una cita, tal vez si nos da tiempo la vamos a leer, en donde la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de esa unción nos capacita, esa llenura nos capacita y podemos realizar esta obra. Pero lamentablemente, como lo leímos, hay demasiada comezón de oído. Lamentablemente, a veces dentro de las mismas ovejitas que pastoreamos, nos escuchan a nosotros, escuchan a otras personas. Entonces, eso les va formando a ellos un criterio y una opinión, a veces equivocada, donde ya la unción y la llenura del Espíritu Santo ya no caben. Entonces, cada quien se centra en sus propias necesidades y se nos olvida que no solamente como ministros, sino como cristianos, mis amados hermanos, tenemos esta delegación, como lo decía el pastor Juanito, ahora de la gran comisión de ir y rescatar esas almas, mis amados hermanos. Y la Biblia también nos muestra, ¿verdad?, de que la mies es mucha, los obreros lamentablemente son pocos. Okay. Pero cuando lo vemos, mis amados hermanos, sí podemos pensar, bueno, son pocos, pero en realidad es que hay muchos obreros
pero son pocos tal vez los que se centran en hacer evangelismo. Sí, tremendo. Pastor William y Pastor Juanito Olman, ahorita mismo, Pastor William, sumas dos aspectos, bueno, que creo que podrían convertirse perfectamente en preguntas. Pastor, hablas de la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, tenemos una carencia de obreros. Ya creo que eso sería un punto a seguir desarrollando en nuestras congregaciones, pero también venía a mi mente, Olman, cuando Jesús, Pastor Juanito, lo mencionaste, cuando Jesús les dice allá en Hechos, no recuerdo, tendrá que ser, me imagino, como capítulo 2 de Hechos, cuando Jesús le dice a los discípulos, le dice, no se vayan. Me refiero antes del Pentecostés, ¿verdad? Les dice, no se vayan, espérense a que sean llenos, investidos del Espíritu Santo de Dios. Otra vez creo que es capítulo 2, ¿verdad? Me parece, de hecho. Y si no, pues está después de Génesis y antes de Apocalipsis, ahí lo encontramos. Pero Jesús les dice, espérense a que sean investidos del Espíritu Santo. Y entonces, y aquí quería llegar, luego les dice, cuando eso pase, me van a ser testigos, ¿verdad? Dice, me serán testigos, y a ver cómo dice, creo que donde dice primero es en Jerusalén, me parece, no sé, luego dice en Samaria, y luego habla de los confines de la tierra, pero bueno, ya ahí podríamos derivar otras preguntas, no sé si lo encontraste. Más bien capítulo 1 de Hechos, no sé si lo puedes leer, Olman, ahí mismo. Abre tu micrófono. Ajá. Capítulo 1. Capítulo 1 y verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí lanzo otra pregunta y hermano, conforme Dios ponga en nuestros corazones, voy a lanzar esta pregunta, Pastor Juanito. Dice que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a capacitar a la iglesia, de alguna manera los iba a hacer, no sé si podríamos decir, desinhibirse, en el sentido de decir, no podemos callar esto que Dios está haciendo. Ahorita, antes de que comenzara este tiempo de palabra, pastores y Olman, cuando los de Control Room nos dicen, bueno, van a ver el intro y luego ellos nos marcan y nos dicen en 3, 2, 1, yo sentía como esos 30 segundos o no sé, yo sentía como, no son nervios, es como una ansiedad de decir, llega el momento ya. Y ahorita lo menciono, ¿por qué? Porque se dice que el Espíritu Santo es el que no se nos prepara, ¿verdad? Nos unge, nos da esa fuerza. La pregunta que quiero hacer es, ¿será entonces que nos está faltando el Espíritu Santo, pastores, en las congregaciones? Porque es como el capacitor, ¿no? Es como el motor que nos empuja, Pastor Juanito. Sí, Luisito, muy importante, definitivamente la unción del Espíritu Santo es importantísima. Lo tocaba el pastor William y él decía la importancia de la llenura de la unción del Espíritu Santo para poder cumplir esta tarea. Y esto me llevaba a recordarme ahorita a un pasaje de la Escritura que
precisamente nuestro amado apóstol Sergio Enríquez estuvo tocando precisamente en estos días, y que quiero irme aquí a Isaías capítulo 61, versículo 1. Y él nos decía cómo Isaías 61, 1 y Lucas 4, 18 tienen una relación. Voy a leer Isaías 61, 1 en la versión Hühnemann, y dice la palabra del Señor: el Mesías, Espíritu del Señor, sobre mí, vean esto importante, por lo cual me ha ungido a evangelizar. O sea que el Señor está diciendo: me ha ungido el Espíritu del Señor a evangelizar pobres, enviándome a sanar quebrantados de corazón, a predicar a cautivos perdón y a ciegos vista. Y cuando vemos, digámosle, Lucas capítulo 4, versículo 18, que lo voy a leer en la versión, la CEE en 2011, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Dice, punto, me ha ungido, punto. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, y a poner libertad a los oprimidos. A mí me llamó la atención este versículo porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por el que me ha ungido. Es decir, lo ha ungido con la unción del Espíritu Santo, punto número 1. Y dice: y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Entonces, aquí veo yo dos cosas importantes, y lo tocaba el pastor William ahorita en su participación. Él decía la importancia de la llenura del Espíritu Santo, y lo decías ahora, pastor Luisito, el ser ungido por el Espíritu Santo para cumplir esa tarea. Definitivamente, mis amados hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, punto número 1. Y luego dice ser enviado, porque aquí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, punto número 1. Y me ha enviado, punto número 2. Ungido y enviado. ¿A qué? A evangelizar. Entonces, es muy importante la llenura del Espíritu Santo. Y como decía el pastor Luisito, definitivamente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente tenemos que recibir esa unción, que es la que nos da el poder, nos da la habilidad, nos da la autoridad y nos da la capacidad para poder llevar a cabo esta tarea. Porque si bien es cierto, mis amados hermanos, cuando se hace evangelismo, digámosle, hay opositores. Definitivamente el enemigo se opone. Pongo un ejemplo. Dice la palabra del Señor que cuando Felipe estaba evangelizando, se encontró con alguien, Simón el mago. Es decir, Simón el mago estaba engañando, se encontró con un opositor. Entonces, Felipe tenía que ir lleno del Espíritu Santo a evangelizar, porque se encontró con un opositor que estaba engañando, es decir, estaba enseñando cosas falsas. Entonces, Felipe, importante, él estar lleno del Espíritu Santo para que la palabra que él declarara llenara los corazones, porque dice la palabra que el que convence de todo pecado es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, para que esa palabra que nosotros proclamemos a la hora de evangelizar, declaremos, esa palabra lleve poder y convenza a los corazones, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que convence, no es nuestra palabra humana, no es nuestro conocimiento humano, sino que definitivamente es solamente el Espíritu Santo el que da esa palabra para convencer de todo pecado. Entonces, por eso es muy importante, y comparto totalmente el punto del pastor Willy, que él decía que es importante la llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea, ¿verdad? Tremendo, los pastores, hermano. Yo decía la semana anterior, en algún momento del tiempo que tuvimos, pastores, y lo repito una vez más porque yo no, jamás, líbreme Dios de querer proyectar déjeme y busco las palabras para decirlo. Líbreme Dios de querer proyectar como
como siempre alguien que de pronto ve solo lo negativo. No es eso lo que yo siento en mi corazón, sino es todo lo contrario, es poder como examinarnos a nosotros mismos. Hablábamos ayer de la cita que nos va a ocupar en nuestro siguiente día de oración, Olman, y no me voy a salir del tema, pastores, solamente que yo les decía a los servidores, al cuerpo de servicio, les decía que sobre todas las cosas, lo que debemos buscar, hablábamos de que el siguiente día de oración vamos a estar hablando de, bueno, y se conectan, no lo sabía, ya vino a mi mente, se conecta con este tema, porque vamos a estar hablando de aquello que dice 2 Corintios, creo que era capítulo 3, cuando dice que somos cartas leídas al mundo, ¿verdad? Y entonces, pero yo les decía a los servidores, pastores, yo les decía, no, lo único que Dios pone en mi corazón es que nos examinemos a nosotros mismos. Como cuando la Escritura dice que venimos a la cena del Señor, dice que nos examinemos a nosotros mismos. Todo esto que estoy diciendo es para volver a decir, necesitamos, es el Espíritu Santo el que nos capacita. Entonces, pero si la iglesia de hoy no estamos evangelizando, habría la pregunta entonces, pastores y hermanos, con toda la libertad pueden opinar. No se preocupen si dicen, pero es que estaba hablando yo, pero la temática del programa es justamente poder desarrollar juntos una conversación que nos edifique al final. Lo que quiero ahora volver a reiterar, entonces, ¿será que nos está faltando el Espíritu Santo, pastores, hermanos? Porque si es el Espíritu Santo el que nos capacita, y entonces si la iglesia de hoy, yo iba a preguntar ahora en algún momento, y de hecho voy a preguntarlo ahora mismo, lo preguntamos la semana anterior, ¿qué pasa que la iglesia de hoy no, yo no digo que sean todas las congregaciones, yo hablo de pronto del lugar donde Dios me ha establecido y la percepción que puedo tener? ¿Qué pasa que la iglesia de hoy no evangeliza? Hablábamos la semana anterior de aquella generación que se levantó después de la muerte de Josué y de los sacerdotes, dice que no conocía del Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Pastor, disculpe que interrumpa, solamente quisiera dar una aportación. Bueno, la información es mucha. Aquí entre mis notas estaba anotando para que no se me pase por alto. Estamos hablando, los pastores han estado mencionando, el pastor Juan mencionaba la necesidad de ser capacitados, el apóstol William y el apóstol Juan también, el pastor Juan y el pastor William también hablaban de los 4 ministerios. También usted mencionó en algún momento la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, y ahorita usted acaba de aportar y decir algo. ¿Será que falta Espíritu Santo de Dios? Entonces se viene a mí una pregunta, o quizás que como un interrogante, en donde yo digo, ¿será que no arde el deseo en el corazón de los cristianos por ir a predicar el Evangelio? Porque se viene a mi mente también aquella cita donde habla de Apolos, ¿se acuerda? En Hechos, creo que es capítulo 18, verso 24, adelante, donde dice que Apolos era un varón elocuente, de un espíritu fervoroso, pero que Apolos no era mucho el conocimiento que tenía, sino que él basaba su enseñanza solamente en el bautismo de Juan. Pero lo que él tenía era que ardía el deseo en el corazón por dar esa buena nueva de lo que él tenía. Entonces, como había ese deseo, entonces Dios viene y le envía, ¿se acuerda? A Aquila y a Priscila para que lo equipen de la forma correcta, para que él desarrolle un ministerio de una forma correcta. Entonces, ¿será que nosotros como iglesia, una vez más lo digo, hablando como oveja, no hay esa pasión, no hay ese anhelo, no hay ese deseo de ser llenos del Espíritu Santo para desarrollar esa gran comisión? Porque también, disculpe, pastor, también tenemos que tener claro, una cosa es el ministerio evangelista y otra cosa es la gran comisión, que es algo que nos corresponde absolutamente a todos. La gran comisión es para todos. La otra vez yo conversaba con alguien y me decía que en el caso de él no aplicaba, porque él no tenía el don para acercarse a predicarle a las personas.
yo no comparto ese punto de vista, porque para mí la Gran Comisión es un mandato que es para todos, y es predicar las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿entiendes? Esa parte del ministerio evangelista. Entonces, creo que tenemos unas grandes falencias, primeramente en el poder enamorarnos de Dios de una forma que yo vea en la calle la necesidad de las personas y pueda ir por ellos. Y hacerlo de una forma correcta, porque si para eso tengo que ser equipado, pero para eso soy equipado, en el caso de nosotros, miércoles y domingo, ¿verdad? Y tenemos un ministerio también lunes, tenemos jueves, viernes, tenemos palabra, tenemos evangelistas que nos capacitan, que nos enseñan. Entonces hay algo que no está haciendo clic, ¿verdad? Para que todas las cosas se junten. Yo no sé qué piensan ustedes, ¿verdad?, con respecto a esto, pero sí me gustaría escuchar en cuanto a ustedes un punto de vista. No sé si me permiten dar un punto de vista en cuanto a lo que decía el hermano, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Sí, definitivamente creo yo que tenemos que buscar más la llenura del Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese, ¿cómo podemos decirle? Ese deseo, ese anhelo ardientemente de ir a buscar las almas, de ir a proclamar la palabra. No que no lo estemos haciendo, lo estamos haciendo, pero quizás debemos caminar una milla extra. Amén. Entonces, Pastor, yo creo Pastor, que perdón que te interrumpa, Pastor Juanito, pero es que dijiste algo que a mí me llama mucho también la atención. El Pastor William, el Pastor Juanito dijo que aquel Simón había servido como una especie de estorbo. Entonces, y ahorita, Pastor, dices que, bueno, obviamente hay Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Obviamente también necesitamos seguir buscando esa llenura. Pero pregunto, Pastor Juanito, ¿será entonces, y Pastor William Neumann, será que también de alguna manera el enemigo ha sembrado factores de distracción en las congregaciones para que, entre otras cosas, no hablemos de Cristo? Mira, Luisito, yo siento que yo creo que, no sé si el Pastor William comparte esto conmigo también. Uno de los factores que también creo yo que ha caído la iglesia en general en cuanto a, se decía, se ha dejado de evangelizar, aparte de que entiendo lo que tú dices, de buscar más la llenura del Espíritu Santo. Sí, definitivamente tenemos que buscar más la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo aún haga arder más el corazón y como te decía anteriormente, caminar la milla extra para poder realizar esa tarea. Pero también considero yo, mis hermanos, que hablando en la iglesia en general, creo que se ha caído en una especie de acomodamiento. ¿Y en qué me baso yo? Cuando tú tocabas bien el pasaje, Pastor Luisito, de Hechos, cuando el Señor antes de ascender les dijo, esperen que sean llenos del Espíritu Santo y prediquen el Evangelio. Estoy parafraseando el versículo, ¿verdad? Y salgan a predicar y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria. Es decir, les dio una tarea y comenzaron, pero en un momento cayeron en un acomodamiento. ¿Y en qué me baso? En Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entonces me voy a brincar al versículo 4 de Hechos, capítulo 8, versículo 4, y dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Pero ¿en qué me quiero enfocar? Que el Señor les había dejado a ellos una tarea, es decir,
hagan discípulos, evangelicen, proclamen mi evangelio. Pero hubo un momento que se acomodaron y eso Dios lo vio, entonces dijo, oh, están muy cómodos. Entonces les voy a levantar a un perseguidor, Saulo de Tarso. Entonces cuando Saulo empezó a hacer la persecución, ellos se levantaron y fueron esparcidos, y cuando en medio de la persecución comenzaron a evangelizar. Pero ¿por qué sucedió esto? No sé si el pastor William coincide esto conmigo. ¿Por qué sucedió esto? Porque hubo un acomodamiento. O sea, hubo una comodidad, es decir, se dejó de hacer la tarea, entonces vino Dios y dijo, no, voy a provocar que vuelvan a rehacer. Entonces se levantó a Saulo de Tarso, a perseguirlos. ¿Para qué? Para sacarlos de la comodidad y que realizaran esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este tiempo? Como decía tu pastor Luisito en una pregunta que hacía, ¿por qué ya no se evangeliza como antes? Quizás porque el cuerpo en general, digámoslo así, en la iglesia en general, quizás ha caído en un acomodamiento. Quizás ha caído, es decir, bueno, vemos aquí bastantes ovejitas en las congregaciones, aquí están muy bien, es decir, no están viendo, como decía el pastor William, que la mies es mucha, hay muchas almas todavía que tienen que entrar al reino, hay muchas almas que tenemos que rescatar. Entonces creo yo que también, aparte de que quizás hace falta buscar la llenura, también te ha caído en una comodidad, pienso yo. ¿Será entonces que necesitamos un perseguidor para poder hacer el trabajo que Dios que Dios nos ha mandado? ¿Entiendes? Ahora se viene a mi mente eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nos llenamos la boca diciendo, qué bárbaro el pueblo de Dios. Tenían la nube, ¿verdad? Tenían columna de fuego y se volvían siempre a hacer lo malo, dice. Volvían a hacer lo malo, los castigaban, otra vez se volvían a Dios, pero otra vez se alejaban de Dios, ¿verdad? Entonces solamente en las circunstancias difíciles venían y buscaban de Dios y hacían lo que Dios mandaba, ¿verdad? Ahora el pastor está diciendo algo que yo pues lo comparto al 100% con él, ¿verdad? Porque qué fuerte es cuando los cristianos nos acomodamos porque dejamos de hacer lo que nos corresponde. El apóstol Germán ha dado varias veces un ejemplo, y desde los pescados que perdían el sabor, que tuvieron que meterle un tiburoncito en la piscina para que así no perdieran el sabor. No sé si ustedes lo han escuchado en algún momento, pero sí, el ejemplo calza anillo al dedo con lo que el pastor Juan está diciendo. Pero ¿cómo puede ser posible que nosotros, los hijos de Dios, sabiendo y conociendo al Dios verdadero, tengamos la necesidad de tener un perseguidor para poder levantarnos y ir a esparcir la palabra de Dios? Los mismos apóstoles parece que se acomodaron, y cuando fueron esparcidos, entonces fue cuando hicieron lo que Dios les mandó. ¿Será que el pueblo de Dios eso es lo que necesita? Y cierro pregunta. No, mejor ya dejemos eso ahí. Dios los bendiga. No. Es que hablar de un perseguidor es fuerte, ciertamente. Es algo que es, ¿verdad?, que uno no quisiera, pero bueno, está en la escritura, ¿verdad? Hay un pasaje, yo no sé si es del profeta Ezequiel o el profeta Jeremías, más creo que es del profeta Ezequiel, donde habla de que el pueblo de Dios, ahora que decías, Pastor Juanito, dice que el pueblo de Dios quieto estuvo Moab, me parece que dice, y dice, quieto estuvo Moab, dice, y como que un sedimento, dice, donde no fue trasvasado, no sé, es en Ezequiel, en Jeremías más bien, ¿verdad? Y entonces, bueno, dice, le enviaré un trasvasador, ¿verdad? Como para ahora que decía el pastor Juanito, como dice, que para que lo mueva, lo pase de copa, y entonces como que se levante, como que se despierte, ¿verdad? Entonces, bueno, sí sé que suena un poco trágico o fuerte hablar de una especie de perseguidor, tribulación, lo que sea, pero al final lo único que buscamos, iglesia, y gracias por estar ya por estos 40 minutos, ya vamos a entrar a cerrar este tiempo de palabra, pero crean que lo único que estamos buscando es que todos juntos como iglesia tengamos un despertar, y eso incluye mi misma persona como obviamente como hijo de Dios, pero también como pastor, que al final
tengamos un despertar y que juntos podamos, como aquella canción que entonábamos, aquí nosotros alguna vez la entonamos, aquel canto que dice, Dios está llamando a la guerra, Dios está impulsando hacia afuera. Y qué bonito, ¿verdad, pastores y Olman, que se cumpla lo que sigue en ese canto que dice, acudiremos al llamado del Señor, ¿verdad? Y que nos convirtamos en ese ejército en este último tiempo, pastores. Sí, Luisito, como decía el hermano, ¿no? ¿Será que necesitamos un perseguidor? No, esperemos que no. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Pero digo amén a eso. Dios nos libre de eso. Lo que, digámosle, lo que aquí me enfoco yo es, digámosle, salir de esa comodidad, ¿verdad? Que quizás se ha caído. Entonces lo que Dios hizo aquí es, bueno, les dejé una tarea, tienen que levantar, ¿verdad? Ahí sí que, como decía el apóstol Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, no podemos dejar de testificar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces yo creo que hay que salir de esa comodidad, hay que caminar esa milla extra, ¿verdad? Como decía el pastor William, tener la visión de lo que dice la palabra, la milla es mucha. O sea, hay mucha gente. Por ejemplo, en nuestra nación, en nuestra bendita nación Costa Rica, sabemos que hay mucha gente que necesita una palabra de esperanza, que necesita una palabra de poder, una palabra que los levante, que necesita saber que hay un Dios fiel y verdadero, que hace milagros, que es poderoso. Entonces creo yo que lo que Dios nos está diciendo a través de estos temas es: levántense, no pueden dejar de decir lo que han visto, lo que han oído, lo que yo he hecho con ustedes. Hay mucha miel que tenemos que recoger en este país, ¿verdad? Amén, mis amados hermanos. Quiero dar una pequeña aportación por esto también, parte de lo que terminó diciendo el pastor Juanito ahorita, ¿verdad? De que tenemos que levantarnos, ¿verdad? Y compartir con la gente, con el necesitado, la palabra del Señor. Quiero leerles acá en esta versión un salmo muy conocido por nosotros. Dice, Salmo 23, el Señor es mi pastor, dice, no desfalleceré, en lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y esto que dice en esta versión me llama mucho la atención, porque esta versión dice, convertirá mi alma. Repito, convertirá mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Voy a leer hasta el versículo 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Todo esto viene como todo lo que están hablando. Hermano Olman decía algo, ¿será que no hay pasión en el corazón de los cristianos para ir a evangelizar? Pero aquí viene a mi mente esto, por lo que dice acá el Salmo, convertirá mi alma. Yo creo que una de las razones, mis amados hermanos, por las cuales lamentablemente la iglesia ha dejado de evangelizar, es por esto, y yo lo digo con mucho temor y temblor, ¿verdad? Pero muchas veces estamos pastoreando gente que no se ha convertido. Entonces necesitamos evangelizar a los cristianos, y mientras que estamos en ese trabajo de evangelizar a los cristianos, lamentablemente muchas almas se están perdiendo porque no hay almas, como lo dice acá, en muchos lugares, ¿verdad? No estoy generalizando, que se cumpla lo que diga acá, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entendemos, ¿verdad?, que cuando una copa está rebosando, esa copa no está llena, sino se está llenando y se está cayendo, está rebosando. Esta es una de las claves, creo yo, y que a nosotros como pastores nos corresponde, que las almas de la gente que ya estamos pastoreando, ustedes y yo tengamos la certeza de que están 100% convertidos. Como consecuencia de que esas almas estén 100% convertidas, entonces se cumplirá lo que la Biblia dice acá, que en presencia de nuestros angustiadores, esta es lo que me interesa acá, Él ungió nuestra cabeza, y entonces se cumple lo que dice la Biblia en el libro de Hechos también, ¿verdad? No tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. Prácticamente, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pedro y el apóstol Juan? Evangelizando. Y miren qué tremendo, estaban evangelizando en la puerta del templo, mis amados hermanos. Pues este es un trabajo nuestro como pastores, repito, estar 100% convencidos de que la gente que estamos pastoreando están convertidos, que su alma se ha convertido, que en realidad el Señor es su pastor, que están bajo cobertura. Y entonces, mis amados hermanos, esta misma gente, su copa estará rebosando, estarán ungidos, y ellos mismos tendrán la necesidad de tanta llenura que tienen, ¿verdad?, de compartir las buenas nuevas que el Señor pues ha hecho con ellos. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, como decía el pastor Luisito, ¿verdad?, no es que uno se centre o se enfoque solo en las cosas negativas, ¿verdad?, que antes bien que Dios nos libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio, mis amados hermanos, es el poder de Dios, y claramente lo dice, para salvación, ¿verdad?, del judío y también del gentil. Pero hay algo que yo veo muy importante acá, que también es trabajo nuestro como pastores, es lo que es la administración, la consejería y la liberación de la gente que estamos pastoreando. Porque cuando ustedes y yo los escudriñamos a cada uno por nombre, por rostro, ¿verdad?, nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que tienen muchas carencias. Y aquí viene algo que va ligado a lo que el pastor Juanito decía en el libro de Hechos, capítulo 13. Yo sé que ustedes y yo sabemos esta cita. Dice: pero les resistía Elimás, dice, el sabio, dice esta versión, el mago, ¿verdad?, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo le dijo acá, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo los ojos en él, le dijo: lleno de todo engaño y de todo libertinaje, hijo del diablo estás, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y es muy lamentable, mis amados hermanos, lo que voy a decir, pero esto lo he escuchado yo de varios ministros, ¿verdad?, que ellos utilizan, y hasta cierto punto tienen razón, lamentablemente, por la llenura que la gente tiene, que no hay otro ejército que se mata a sí mismo, nada más que el ejército de los cristianos. No vamos a decir el ejército de Dios, ¿verdad?, porque el ejército de Dios no es así. Pero lamentablemente nos atacamos dentro de nosotros mismos. ¿Y esto qué es lo que demuestra? La falta de llenura del Espíritu Santo, y la llenura, como lo dice acá, déjenme ver una vez más, dice: lleno de todo engaño y de todo libertinaje, hijo del diablo, enemigo de la justicia. Imagínense ahí, nos está hablando de 4 y todavía termina diciendo: no cesará de trastornar los caminos del Señor. Entonces, muchas veces, lamentablemente, por la falta de llenura del Espíritu Santo y llenura de otras cosas, engaño, libertinaje, de la intimidad con el enemigo, de injusticia y de trastornar los caminos del Señor, no hay quien evangelice. Y lamentablemente nosotros como pastores nos cargamos en estar tratando de solucionar los problemas de los que se supone que ya deberían de estar evangelizados, y ahí se nos van muchas veces las energías para poder ir y salvar a aquellas almas que, yo les digo algo, y con esto termino, nos están esperando. Yo estoy convencido de que nos están esperando. Solo es de que nos desacomodemos y salgamos, mis amados hermanos. Al final la obra no es nuestra, la obra del Señor. Así es. Y bueno, otra vez, quizás para cerrar, porque una vez más ya el tiempo nos ganó, pero creo que es importante reiterarlo. Lo único que estamos pidiéndole a Dios es que cada uno de nosotros podamos, Olman, examinarnos a nosotros mismos. Amén. Para que, bueno, como el apóstol hablaba el día de ayer en enseñanza, para que podamos de alguna manera ponernos a cuentas con Dios, y entonces podamos levantarnos para al final, Pastor Juanito, Pastor William, ¿qué les parece si con un pensamiento cerramos en este día, para que al final podamos hacer todos juntos lo que dicen Hechos capítulo 4, ¿verdad?, cuando dicen: no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros? Eso es lo único que estamos buscando, iglesia, examinarnos a nosotros mismos, como también dice en Isaías capítulo 1, dice: vengan, pongámonos a cuentas, y que podamos en esa misericordia de Dios encontrar una nueva oportunidad una vez más para levantarnos a hacer la obra
que Dios nos está llamando. Amén. Así que siempre hay esperanza en Dios. Amén. De hecho, la escritura lo dice, ¿verdad? En Job capítulo 11 habla, dice, tendráis confianza porque hay esperanza. Así que eso es lo que estamos buscando, examinarnos a nosotros mismos, otra vez tener un despertar. Y no sé, Pastor Juanito, quizás en un minutito nos das tu última impresión de esto que hemos estado conversando, luego Pastor William, luego Olman en un minutito y al final ya nos despedimos en esta noche ya. Amén, mis hermanos. Creo que, como decía el pastor William, las almas nos están esperando, ¿verdad? Creo que tenemos un gran trabajo que hacer en esta hermosa nación, y no solamente en esta hermosa nación, ¿verdad?, sino en todas las naciones, como dijo el Señor, ¿verdad? Pero creo que tenemos que comenzar con nuestra nación, ¿verdad? Comenzar con las almas, que vuelvo a repetir, el pastor William decía muy bien que nos están esperando, y vuelvo a tomar las palabras del apóstol Pedro, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Estoy seguro que de aquí, de los que estamos presentes y de los que nos están viendo, Dios ha hecho maravillas con cada uno. Dios ha hecho maravillas. Dios ha manifestado su poder. Entonces creo que ahora nos corresponde levantarnos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y proclamar, declarar que hay un Dios de poder, hay un Dios de gracia, hay un Dios de misericordia, y tener en cuenta que la mies es mucha, hermano. Nos queda mucho trabajo por hacer, y entonces pidámosle al Señor la sabiduría, el entendimiento, la estrategia para poder llegar a esas almas que realmente nos necesitan una palabra de esperanza, necesitan conocer que hay un Dios vivo, un Dios que es real, que Jesucristo no es religión, Jesucristo no es un Dios de religión, sino Jesucristo es un Dios de relación. Entonces, que los brazos de Jesucristo están abiertos para recibir a todo aquel que en Él crea, ¿verdad? A todo aquel que le reciba como su Señor y Salvador. Entonces, creo, mis amados hermanos, que nos queda una gran tarea. O sea, tenemos una gran tarea, tenemos mucho que conquistar en esta nación, y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, sé que lo vamos a lograr. Amén, pastor. Amén, así lo creemos firmemente. Amén, de verdad que sí. Quisiéramos continuar, porque mire, yo no sé ustedes, pastores y hermanos, pero yo siento que apenas estamos como entrando, ¿verdad?, en el intro del tema, pero el tiempo ya se nos fue y entendemos eso, ¿verdad? Así que, bueno, pastor William. Amén. Yo quiero terminar con la misma cita con la que empecé, dice acá: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades y haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pero la versión Huneman, solo voy a leer esta parte, dice: haz obra de evangelista, tu ministerio completa. Cuando yo leía esto, como se lo decía, le pregunté a mi esposa, se lo leí, y ella me decía lo mismo que yo recibí, y quiero dejárselo a cada uno de nosotros, ¿verdad?, en nuestros corazones, de que podemos ser muy buenos pastores, apóstoles, profetas, maestros, ¿verdad? Pero si no hacemos evangelismo, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra, nuestros ministerios están incompletos. Esto es, con mucho respeto lo digo, como una persona que cojea, ¿verdad?, que tiene sus dos piernas, pero pues tiene alguna carencia, y así estamos, mis amados hermanos, nosotros en el evangelio. Si no evangelizamos, de igual forma vamos a estar cojos en el ministerio, y que Dios nos libre. Antes bien, mejor busquemos la presencia del Señor, y como lo decía el pastor Juanito, ¿verdad?, que Él nos dirija, nos enseñe, nos instruya y nos lleve, mis amados hermanos, a cumplir la obra, ¿verdad?, por el cual Él nos ha llamado, el ministerio por el cual Él nos ha llamado, y en el nombre de Jesús, pues poder rescatar esas almas que yo siento en mi corazón, porque lo hemos anunciado en la iglesia. En estos días vamos a empezar a hacer evangelismo, nos están esperando, mis amados. Amén. Y pues de antemano,
Muchas gracias a todos mis amados hermanos, los que están viendo esta grabación, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que Dios los use, que Dios los llene del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús esto sirva como un aliciente, como un desacomodamiento, ¿verdad? Para salir a ganar esas almas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, así es. Hermano. Amén. Yo termino diciendo, alabando esa bendita misericordia de Dios, porque nuevas son sus misericordias a cada mañana. La palabra de Dios dice que mientras hay vida hay esperanza, pues obviamente esa esperanza es de que podamos purificarnos y santificarnos cada vez más para poder llegar a la estatura del varón perfecto, y esa estatura conlleva poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, ya no solamente los 5 ministerios, sino como ovejas, el trabajo que nos corresponde como hijos de Dios. La necesidad de autoexaminarnos y ver qué tan faltos estamos de peso en la balanza para que Dios nos ayude y nos guíe. Y termino diciendo lo que dijeron aquellos 4 leprosos en Segunda de Reyes, capítulo 7 y verso 9. ¿Se acuerdan? Cuando dice, y si luego se dijeron uno a otro, no estamos haciendo bien, pues hoy es día de buena nueva. Y si nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. El apóstol Juan lo mencionaba la semana anterior y se quedó muy ahí dentro de mi corazón, y una vez más lo recuerdo, es día de buenas nuevas, y bendita misericordia de Dios que nos da esa oportunidad para poder hacer el trabajo que nos corresponde. Pastor Juan, Pastor William, mi Pastor Luis, gracias por la oportunidad, qué enorme bendición, y a cada uno de los que nos están viendo en sus hogares, que Dios les guarde y que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Cerramos diciendo, como está escrito en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, a Él sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pastores, nos vemos en un tiempo similar el día de hoy. Otra vez, gracias Pastor Juan, gracias Pastor William. Sabemos que sus agendas son bastante ocupadas, pero gracias por darnos la bendición de la relación a toda la iglesia. Así que bueno, otra vez nos vemos, iglesia, que el Señor le siga guardando, y gracias por disponer su corazón. Padre, que esta palabra que hoy hemos una vez más recibido de tu parte, Señor, produzca, Señor, el efecto, Dios, que en sí misma lleva. Tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de filo. Dices que tu palabra nunca vuelve vacía, así que oramos, Señor, y te pedimos por el nombre de tu Hijo amado Jesús, que esta palabra haga efecto en nuestros corazones, Señor, para que en este último tiempo, Señor, antes de este día que tanto esperamos, que es encontrarnos contigo, Señor, para estar por siempre, Señor, contigo, nosotros nos levantemos, Padre Celestial, a hacer la obra, Señor, que tu palabra nos manda a hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pastores, hermanos, que el Señor les siga guardando y nos vemos. Amén. Bendiciones. Esto fue Tiempo de Palabra con el apóstol Juan Castillo y el pastor José Alvarado.